Encadenar esta situación. A la par, el día de hoy se ha aprobado el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026. Esto dentro, digamos, del marco de las funciones que tiene el Congreso de la República. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, está con nosotros. Luis Miguel, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Valeria, gracias por la entrevista. El tema que vamos a tocar a continuación, Luis Miguel, es el tema del presupuesto, pero antes de eso sí quisiera recoger su opinión sobre el tema del Reinfo, lo que se aprobó ayer y la extensión de este registro por varios meses más. Es vergonzoso porque esto se veía venir, no habían hecho nada de discutir la ley MAPE, más bien la ley MAPE anterior fue archivada. Y lo que le da esto es una, digamos, carta blanca de impunidad para que la ilegalidad siga funcionando. Y peor aún, en el intento de tratar de depurar la lista de registros suspendidos, los 50.000 que el gobierno anterior pudo sacar, los están reponiendo. Entonces, estamos una pésima señal y muestra total, digamos, no desconocimiento, pero una total corresponsabilidad del Congreso con un flagelo que está afectando al país, a la seguridad, y que nos pone en jaque cortesía de un Congreso absolutamente ajeno a esta problemática. Ahora, va a servir, creo que muchísimo esto de conocer bien los gestos. Luis Miguel, tú que has estado también dentro de los ministerios, dentro del Ejecutivo, es decir, es momento ahora que el Ejecutivo, liderado por el presidente Geri, tome una postura de si llevar esto a una observación o no. Creo que también ahí vamos los ciudadanos a entender por dónde va la línea o el trabajo, digamos, del Ejecutivo. Ciertamente, creo que esta es la primera prueba de fuego que va a enfrentar el Ejecutivo para ver si ciertamente gobierna con cierto nivel de responsabilidad y autonomía o si está subordinado al Congreso. Veamos si es que observa la norma, debiera hacerlo, pero yo tengo francamente mis dudas, Valeria, habida cuenta que depende del Congreso la supervivencia, digamos, del señor Geri en el cargo. Luis Miguel, ahora con el tema del presupuesto 2026, por favor, coméntanos cuáles son los alcances que tiene este presupuesto aprobado. Entendemos que ha sido por unanimidad el día de hoy. Mira, creo que se ha cumplido con las fechas, los rituales usuales indican que el dictamen debe ser aprobado hasta el 15 de noviembre. Se ha excedido algunos días, pero no ha sido como el año pasado. Acuérdate que el dictamen fue aprobado a pocos días del 30 de noviembre, que era la fecha tope. Entonces creo que esto muestra un mayor control del ejercicio presupuestario. Es un presupuesto que tiene un crecimiento moderado, pero que muy desbalanceado hacia el gasto corriente. Y tengo información, Valeria, que no hemos visto, digamos, relucir la voracidad de los congresistas, porque entiendo que si bien se ha aprobado el dictamen por mayoría o por unanimidad, se están reservando las balas para la discusión en el Pleno y el famoso cuarto intermedio. Ha trascendido de que hay pedidos de incremento en escalas remunerativas por cerca de 1.000 millones de soles que no están contemplados en el presupuesto, y pedidos adicionales de proyectos de inversión pública por 13.000 millones de soles que han solicitado los distintos congresistas y que va a depender obviamente de la Comisión de Presupuesto y de la capacidad del MEF de imponer cierto nivel de racionalidad en esta discusión. Y esa va a ser la segunda prueba de fuego, si es que efectivamente hay conciencia de la necesidad de retomar la disciplina fiscal. Pero creo que esto es el preludio a lo que va a ser efectivamente el test de la independencia y la defensa de los fueros y el manejo de la hacienda pública que le compete al MEF. Hasta ahora todo bien, pero creo que vamos a ver los próximos días efectivamente cuánto se impone el Congreso, no solamente en el Reinfo, si es que se logra aprobar en el Pleno, sino en el debate presupuestario, estando también en etapa preelectoral y donde muchos congresistas están postulando la reelección. Luis Miguel, yo sí quisiera aprovechar esta entrevista para que tú nos puedas explicar
de una forma más didáctica aún, por qué es importante que todos los ciudadanos, periodistas además, pero ciudadanos en general, estén muy atentos a este tema del presupuesto? ¿Por qué este tema es un caballito de batalla para varios congresistas y que creo que es importante ponerle todos los reflectores que se pueda? Porque mencionaste algo, el cuarto intermedio. Son minutos, ¿no?, dentro del Pleno que uno no sabe qué va a quitar o a sumar dentro de este proyecto. Por favor, si nos puedes explicar esto de manera más sencilla todavía para poder comprenderlo. ¿Cómo no, Valeria? El presupuesto se define como una propuesta que hace el Ejecutivo en función de los ingresos disponibles, los impuestos que recauda, el endeudamiento que va a tomar en el año, y establece un monto máximo de techo de gasto en función a los ingresos, y esto tiene que ser consistente con las proyecciones macroeconómicas de crecimiento, consistente con, digamos, las reglas fiscales, que son los límites que tiene el gobierno para poder gastar. Y esto es como un hogar cuando plantea su presupuesto en el año sabe cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, y la diferencia la financia a través de endeudamiento. Entonces, esto es la ley más importante que aprueba el Congreso de la República, porque no solamente asegura la operación del Estado peruano, a diferencia de Estados Unidos, que tiene un régimen distinto, donde el impasse entre los poderes hizo que el gobierno se paralizara por más de un mes. En este caso tiene que aprobarse, pero acá hasta hace muy poco había una clara diferenciación entre lo que el Congreso pedía como demanda adicional y la capacidad del gobierno de poder aceptarlo. Y solamente un ejemplo, si bien los techos de gasto son inamovibles, no pueden ellos aumentar en 10%, en 15%, ni en 1% el tope de gastos en función de los ingresos, lo que sí pueden añadir son disposiciones complementarias en el debate y pueden reconfigurar el anexo 5, donde están los proyectos de inversión pública. Entonces, ¿Qué entendemos por disposición complementaria? ¿Cómo se lo explicamos al ciudadano de a pie? ¿Qué es una disposición complementaria y qué tiene que ver esto con el anexo 5, Luis Miguel? A ver, sí, disculpa que sea muy técnico, Valeria. Es una ley que la ley muy simple te dice todos tus ingresos deben ser igual a tus gastos. Por todos cómo se distribuyen los ministerios, etc. Ese es el cuerpo de una ley de presupuesto normal. Pero hay una parte final en las leyes donde se incluyen artículos adicionales que los congresistas oralizan, leen durante el debate. Y va a depender si es que el presidente de la Comisión del Congreso los incluye o no. Obviamente, si es un pedido que significa mayor gasto, sin que haya una fuente de financiamiento claramente identificada, esto vulnera el concepto de ingresos igual a gastos, o sea, hay un desequilibrio. Entonces, justamente en el debate es que se comienzan a hacer muchas solicitudes, debate que puede llegar hasta la medianoche, la madrugada, en muchos casos, donde, por ejemplo, el año pasado, de la propuesta inicial que mandó el Ejecutivo, se incluyeron 100 artículos adicionales, 100 disposiciones adicionales de gasto nuevo, creación de hospitales, de universidades, aumentos salariales, bonificaciones, nada para lo cual está facultado el Congreso que no tiene iniciativa de gasto. A eso me refiero con las disposiciones complementarias. Pero aparte del texto, digamos, de la ley, hay unos anexos donde se establece con nombre y apellido todos los rubros. El Ministerio X, estos son sus proyectos de inversión, el gobierno regional, la municipalidad, todas las entidades públicas. Y ahí hay un listado que se llama, para los proyectos de inversión pública, que se llama el anexo 5. Y ese anexo 5 es donde los congresistas comienzan a hacer sus pedidos. Una pequeña obra, etc. El problema está en que los recursos no se pueden cambiar, el total de recursos no se puede cambiar. Y lo que acaba ocurriendo son presupuestos desfinanciados. Y eso es lo que incuba justamente este déficit fiscal recurrente que hemos venido teniendo en los últimos años. Entonces, como un hogar no puede gastar más de lo que tiene.
hace su planificación y eso es lo que hay. En este caso es como si a un hogar le pusieran, ahora los hijos se ponen rebeldes y van a decir, ahora yo me quiero ir de vacaciones, ahora yo quiero comprar una computadora último modelo, quiero comprar el último iPhone, quiero hacer A, B, C y D, pero el padre de familia o la madre de familia pues no tiene ingresos. Y si no tiene ingresos, la forma de poder solventar estos pedidos es a través de mayor endeudamiento. Y eso ocurre con un país, con el agravante que un país que se endeuda tiende a pagar una tasa de interés mayor. Y esto es lo que puede ocurrir. Entonces, el problema que hemos tenido, Valeria, en los últimos años es que no hemos tenido un Ministerio de Economía suficientemente fuerte que le pare estas demandas adicionales a los congresistas. Y hemos tenido presupuestos desfinanciados. Hace 2 años se aprobó un presupuesto desfinanciado por 10.000 millones de soles. ¿Qué significa esto? De que hemos estado justamente girando más de la cuenta y esto finalmente lo acabamos pagando todos los peruanos porque son o nuestros impuestos que se utilizan para pagar mayor tasa de interés o se desplaza gasto, de gasto productivo, financiar una escuela, un colegio, a pagar estos excedentes que tienden a ser los sueldos de los congresistas, las bonificaciones de los empleados públicos o proyectos de inversión que no tienen financiamiento. Entonces, parte de este ejercicio es llegar a un equilibrio. En el pasado había cierto nivel de sensatez y eran 500 millones lo que se incluía en adición al presupuesto presentado por el Ejecutivo. Acá estamos hablando que se ha multiplicado esto, es decir, hay 13.000 millones de soles adicionales de proyectos de inversión. Bueno, ¿de dónde va a sacar esto el gobierno? Entonces ahí hay un problema muy serio y por tanto tu invocación a que la ciudadanía, los medios de comunicación se informen de esto es fundamental. Habida cuenta que estamos en año electoral y que muchos de los que van a pedir cosas son candidatos que están apelando al voto. Entonces es gasto clientelar, gasto, digamos, que no se condice al cierre de brechas y finalmente son nuestros impuestos que se están utilizando de manera politizada para móviles de todo tipo y ese es el problema con el presupuesto. Espero haber sido más o menos claro. Clarísimo, Luis Miguel, porque creo que no hay mejor poder para el ciudadano que la información. Y mientras sepamos justamente qué hay detrás de, qué motiva a quién, por qué, para qué, creo que le da el poder, como les decía Luis Miguel, al ciudadano de saber qué está votando, ¿no? O sea, qué se está decidiendo, por qué el presupuesto, que siempre ha sido un tema como muy del periodismo económico, sea un tema de mayor alcance. Ahora, ya cierro con esto, Luis Miguel, me decías que este va a ser probablemente la segunda prueba de fuego del Ministerio de Economía, del Ejecutivo. ¿Por dónde cuál debería ser, digamos, la decisión que debería motivar a un Ministerio de Economía previa a ya la alerta que levantó el Consejo Fiscal con los proyectos de ley que implicaban un impacto negativo en la economía nacional? Mira, acá la verdad es que poco se puede hacer porque es el poder de los votos. La única herramienta que efectivamente tiene el Ejecutivo y el MEF en particular es que si es que no llegan a un acuerdo, hasta el 30 de noviembre se aprueba la versión inicial que mandó el gobierno el 30 de agosto. Nunca o una vez en la historia del Perú, con la caída del régimen de Fujimori, se aprobó la propuesta del Ejecutivo y se aprobó como un decreto legislativo. Nunca más ha ocurrido eso y siempre ha habido un acuerdo. Pero el acuerdo tiene que ser a costa, digamos, de qué cosas se está hipotecando con estos acuerdos. Claro. Yo quisiera decir que yo confío en el equipo técnico, están dando la pelea, hay que apoyarlos porque creo que este es el momento en el cual la ministra Miralles, los viceministros que son técnicos nuevamente, hay un manejo tecnocrático nuevamente en el MEF y me alegra eso, pero es el poder político el que manda y vamos a ver si es que tienen esa fortaleza de convencer al premier y de convencer al presidente de poner, digamos, un tope y al final, si ellos quisieran, podrían llevar la discusión hasta el 30 de noviembre y que si es que no llega a un acuerdo, efectivamente se apruebe la versión que mandó el Ejecutivo. Nunca ha pasado, dudo que pase y probablemente nos estén
digamos, imponiendo gastos, digamos, que van en contravía de la recomendación de todos los economistas del país, que es recuperar el espacio fiscal y la sensatez en el manejo de la política del gasto público. Muy bien. Luis Miguel, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por la explicación, que creo que es súper necesario para nosotros entender por dónde está yendo este barco económico. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Vamos a estar muy atentos. Si bien es cierto, esto ya se aprobó en la comisión del Parlamento, tiene que pasar por el Pleno y hay que estar muy atentos con las disposiciones complementarias y además con los anexos que se sumen, digamos, a la propuesta inicial enviada por el Ejecutivo.